Hola amigos y amigas, hoy vamos a ver problemas de móviles. Primera parte, movimiento uniforme, se denota con MU, también MRU. La fórmula es X igual a velocidad por tiempo. Esta velocidad es constante. Bueno, empezamos a hacer este problema que dice: dos estaciones A y B están separadas 480 kilómetros. De A sale un tren hacia B. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este esquema. Este tren sale de A hasta donde está el otro tren, ¿cierto? Bueno, de A sale un tren hacia B con velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces tenemos que la velocidad de este tren, entonces la velocidad del tren A es de 50 kilómetros por hora. Entonces lo vamos copiando. Y simultáneamente sale un tren B, que es este, hacia A, o sea, hacia donde está el punto A, con velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces la velocidad del tren B es de 30 kilómetros por hora. Calcular a qué distancia de A se cruzan. Entonces, estos dos trenes se van a cruzar en un punto P. Lo vamos a llamar P. ¿Sí? Entonces nos piden hallar la distancia de A a P. ¿Y a qué tiempo después de haber partido? Bueno, entonces nos piden hallar la distancia AP. Y nos piden hallar el tiempo donde se encuentran. Bueno, este ejercicio lo vamos a resolver por dos métodos. Empezamos con este primer método. Entonces, para resolverlo, vamos a colocar aquí tren, tren A y tren B. Bueno, entonces, sabemos, como es un movimiento uniforme, ¿cierto? Sabemos que ambos tienen esta fórmula. X es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Ambos tienen esta misma fórmula, ¿cierto? Bueno, entonces sabemos las velocidades, ¿sí? Sabemos que están separados, la separación de estos dos trenes, o sea, la distancia de A a B, es de 480 kilómetros. Entonces vamos a quitar aquí los trenes, ¿cierto? Para colocar esas medidas. Ya sabemos que son trenes. Entonces la distancia de aquí hasta acá, esta distancia es de 480 kilómetros. Es la distancia de A a B. Y nos piden hallar la distancia de A a P. Esta distancia nos la piden hallar, ¿cierto? Llamémosla, llamémosla distancia D minúscula, ¿sí? Entonces la vamos a llamar D minúscula. Bueno, entonces
hacemos lo siguiente. Bueno, si esta es D minúscula, esta que viene siendo esta distancia de P a B, entonces ya sabemos que sería 480 todo esto, ¿cierto? 480 kilómetros menos D, ¿cierto? Menos D. Esa sería la distancia recorrida por el tren B. Vamos a colocarla entre paréntesis ahí. Bueno, listo. Bueno, ya tenemos todos los datos. Bueno, entonces miramos. El tren A, de A hasta P, empezamos a mirar para reemplazar aquí en esta fórmula, en esta primera fórmula. Entonces ya sabemos que la distancia es D, ¿cierto? Recuerde que esta es la velocidad A del tren A y esta es la velocidad del tren B, que sería B sub B, ¿cierto? Bueno, la distancia recorrida del punto A al punto P del tren A, estamos hablando del tren A, entonces la distancia recorrida fue D, ¿cierto? Y la velocidad de aquí hasta acá, como es constante, es de 50 kilómetros por hora. Entonces 50 kilómetros por hora por el tiempo T, que no lo sabemos, ¿cierto? Entonces por T. Esta es una ecuación. Entonces esta es una primera ecuación que hemos encontrado. Vamos a llamarlo la primera ecuación. Vamos a hallar la segunda ecuación con el tren B. Bueno, la distancia recorrida del tren B hacia donde se encontraron los dos trenes, que es P. Entonces la distancia recorrida fue 480 kilómetros, ¿cierto? 480 kilómetros menos D, y esto es igual a la velocidad del tren B, que es 30 kilómetros por hora por el tiempo, ¿cierto? Entonces lo vamos a mover un poquitico más para allá para que ustedes puedan observar. Por el tiempo. Acá hay una T. Por tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir mirando qué más se le puede sacar acá, ¿cierto? Entonces empezamos aquí a bajar esta ecuación. 480 kilómetros menos D. Esta D sería esta, ¿cierto? Ahorita vamos a reemplazar. Solamente que lo voy a colocar un poquito mejor para que ustedes la puedan apreciar. Bueno, entonces ya tenemos 480 kilómetros menos D, y eso es igual a 30 kilómetros por hora por tiempo. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño reemplazo, ¿cierto? Esta sería la segunda ecuación, ¿cierto? Entonces, segunda ecuación. Ahora, reemplazo en esta segunda ecuación, ¿cierto? Vamos a reemplazar la ecuación 1. Entonces vamos a colocar así: reemplazo la primera ecuación en la segunda, ¿cierto? Entonces vamos a escribir esto: 480 kilómetros. De una vez donde está la D, le vamos a colocar, o sea, acá dice menos, ¿cierto? Menos D, y D es 50 kilómetros por hora y por tiempo. Esta es D, ¿cierto? Recuerde que esta D es negativa, entonces quedaría menos 50 kilómetros por hora por tiempo. Y eso es igual a 30 kilómetros por hora por tiempo. Bueno, vamos a pasar hacia lado derecho, ¿sí? Para que me quede este menos 50, me quede positivo, ¿cierto? Y me quede sumando con este otro. Entonces vamos a pasar este término a al miembro derecho
para que se sumen. Entonces me quedaría así: 480 kilómetros es igual a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Por tiempo, que sería esto. Estoy copiando esta misma. Ahora vamos a pasar este que está restando a sumar. Está restando, pasa a sumar, entonces queda más 50 kilómetros por hora por tiempo. Note que tiene la misma parte literal. Kilómetros por hora por tiempo, ¿cierto? Tienen esto mismo. Todo esto es igual, ¿cierto? Entonces, vamos a sumar 30 más 50. Y 30 más 50 daría 80 kilómetros, ¿cierto? Sobre hora por tiempo. Sumamos 30 más 50 y daría 80. Entonces acá quedaría 480 kilómetros. Bueno, necesitamos despejar el tiempo. Entonces pasamos a dividir este 80. Quedaría así: 480 kilómetros, ¿cierto? Lo que está aquí arriba está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Entonces quedaría aquí 80 kilómetros. Y esta h que está dividiendo pasaría aquí a multiplicar a kilómetro, al kilómetro de arriba. Entonces quedaría por h y eso es igual a t. Bueno, vamos a subir un poquito, ¿sí? Para que ustedes puedan apreciar lo que estamos haciendo ahí. Bueno, entonces hacemos una pequeña división. Podemos cancelar acá los ceros. ¿Y cuánto nos da 480 dividido entre 80? Y eso nos daría 6 horas. Recuerda que acá kilómetros con kilómetros se cancela y me queda horas. Quedaría 6 horas. Esta t sería 6 horas. Entonces se encontraron a las 6 horas de haber partido. Bueno, entonces ya encontramos cuánto vale la t, el tiempo. Ahora nos están preguntando cuánto vale AP, la distancia AP. Entonces vamos a hacerla aquí al lado. Bueno, como ya sabemos que la distancia AP es la misma de, ¿cierto? Entonces solamente hacemos lo siguiente: volvemos a copiar la ecuación 1. Distancia es igual a 50 kilómetros por hora por tiempo. Este tiempo ya sabemos que son 6 horas. Entonces distancia es igual a 50 kilómetros, ¿cierto? Recuerde que esta hora va en el dividiendo, ¿no? Por el tiempo, que serían 6 horas acá. 6h. H con H se cancela y me quedaría 50 kilómetros por 6, ¿cierto? Sería 50 por 6. Y 50 por 6 nos daría 300 kilómetros. Y aquí solucionamos ya este ejercicio. Bueno, vamos con el segundo método. Vamos a hacer este mismo. Dos estaciones A y B están separadas 480 kilómetros. Ya observen que el tren A se dirige hacia donde está el punto B, ¿cierto? Del tren B. Y el tren B va hacia donde está el punto A. Y se van a encontrar en un punto, ¿cierto? Ya sabemos que ese punto va a ser el punto P. Bueno, ya ustedes se lo sabían. Bueno, entonces quitamos acá nuestras ayudas para mostrar que eran dos trenes que van, uno va hacia allá y el otro viene hacia la derecha, ¿cierto? Este va hacia la derecha y este va hacia la izquierda y se van a encontrar en este punto. Bueno, dice, dos estaciones A y B están separadas 480 kilómetros. Entonces ya sabemos que esta distancia de acá, del punto A al punto B, es de 480 kilómetros. Y acá lo colocamos. Bueno. Y sabemos también
que la distancia AP nos la están pidiendo. De A sale un tren hacia B con velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces, de una vez, velocidad del tren A es de 50 kilómetros por hora. Y sale un tren de B hacia A con velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces, vamos copiándolo. Este método es un poco más rápido el que vamos a hacer acá. Calcular qué distancia de A, o sea, de A hasta donde se cruzan, ¿cierto? Entonces nos están pidiendo esta distancia. La distancia yo la voy a llamar D, igual que el otro, ¿cierto? ¿Y qué tiempo después de haber partido? O sea, nos están pidiendo la distancia D, ¿cierto? De AP y el tiempo. Esas son las dos preguntas que nos están haciendo acá. Entonces, ¿cuál es la distancia y cuál es el tiempo? La distancia AP y el tiempo cuando se encuentran. Recuerden que con el ejercicio anterior encontramos que la distancia fue de 300 kilómetros. Entonces vamos a colocarla acá. 300 kilómetros. Y el tiempo fue 6 horas. Aquí está, 6 horas. Entonces, vamos a tener esto por aquí guardadito para que ustedes noten la diferencia. Bueno, empezamos. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a deducir una pequeña fórmula, ¿sí? Entonces resulta que yo tengo, voy a sacar acá una ecuación, ¿cierto? Voy a hacerlo con esta más delgadita. Voy a sacar una ecuación acá. Esta ecuación nos sirve cuando tenemos esta situación, cuando los dos trenes se van a cruzar. Entonces, hacemos lo siguiente. Tomamos la distancia AP. Distancia AP. ¿Cierto? Más la distancia B. PB. Más la distancia. Entonces, voy a colocar aquí B y P, ¿cierto? Esta distancia AP sería esta. Y esta otra distancia BP sería esta, ¿cierto? Y esa distancia es igual a toda esta, ¿cierto? A toda esta distancia sería la distancia AB. La distancia AB. Bueno, póngale cuidado lo que va a pasar. Ya sabemos que nuestra fórmula que tenemos, ya sabemos que como es un movimiento uniforme, tenemos que utilizar que X es igual a velocidad por tiempo. Entonces, presten atención lo que voy a hacer. Acá tenemos que la distancia de AP, ¿cierto? Entonces lo vamos a convertir acá. Esta X es distancia. Y distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces acá me quedaría velocidad por tiempo. Pero esta velocidad es del tren A. Entonces sería velocidad A por tiempo. Más la distancia del tren B, ¿cierto? Esta distancia recorría el tren del punto B al punto P. Entonces, lo mismo, velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Y esto es igual a la distancia AB. Y la distancia AB es 480 kilómetros, que es así, nos la dieron de una vez. Bueno, entonces tenemos esto así. Bueno, ahora póngale cuidado acá. Velocidad A es de 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora por tiempo. Más la velocidad del tren B sería 30 kilómetros por hora por tiempo. Y esto es igual a 480 kilómetros. Bueno, como tenemos la misma parte literal en ambas, kilómetros por hora por tiempo, entonces sumamos 50 más 30 daría 80.
80 kilómetros por hora por tiempo, y eso es igual a 480 kilómetros. Bueno, ahora vamos a despejar el tiempo. Bueno, entonces quedaría 480 kilómetros, y aquí abajo en el denominador quedaría 80 kilómetros, que es lo que está aquí arriba, ¿cierto? Entonces lo que está multiplicando pasaría a dividir, quedaría 80 kilómetros, y esta hora que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces multiplicado por tiempo, por hora, por h. Bueno, entonces haciendo la división, 480 dividido en 80 nos da 6. Entonces nos queda 6 horas. Y encontramos la solución por otro método. Ahora vamos a hallar la distancia, ¿cierto? La distancia de AP, pues utilizando la fórmula que aparece por acá. La distancia AP es velocidad A por tiempo. Entonces, distancia AP, que es la misma D, ¿cierto? Y D es igual a velocidad del tren A por tiempo. La velocidad del tren A es de 50 kilómetros por hora por tiempo, que serían 6 horas. Y multiplicando 50 por 6 quedaría 300. Cancelando horas con horas me queda kilómetros. Y entonces encontramos la misma solución: 300 kilómetros y 6 horas. Entonces vamos para el segundo problema. Bueno, vamos con el segundo problema. Dos coches están separados una distancia de 5 kilómetros. El primero sale en persecución del otro. Si sus velocidades son 80 y 60 kilómetros por hora, respectivamente, ¿dónde y cuándo se producirá el alcance? Bueno, encontramos que este móvil sale con una velocidad de 80 kilómetros. Entonces, así como lo muestra ya. Entonces, hacemos lo siguiente: 80 kilómetros por hora. Y el de B sale a 60 kilómetros por hora. Estos dos vehículos van hacia un mismo sentido, ¿cierto? Entonces ambos van hacia la derecha y se van a encontrar en un punto P, ¿cierto? Bueno, entonces miremos qué más nos dicen. Dice acá que la distancia separada entre A y B es de 5 kilómetros. Entonces vamos a quitar aquí ya nuestra ayuda educativa, y entonces vamos a colocar 5 kilómetros. Bueno, entonces la distancia de acá hasta acá, ¿cierto? O sea, a B es de 5 kilómetros. Esa es la distancia de A a B. Y la distancia de B a P, esta distancia no la sabemos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces la vamos a llamar D para darle un nombre. Entonces esta es la distancia D. Bueno, entonces vamos a hacer este problema por los dos métodos ya mencionados. Entonces hacemos lo siguiente. Entonces tomamos coche A y coche B, ¿sí? Entonces para el coche B, recuerden que tenemos nuestra fórmula, que es x igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos que x es igual a la velocidad A por tiempo, y este coche B es igual a x igual a velocidad B por tiempo. Bueno, ahora empezamos a reemplazar.
el coche A recorre del punto A hasta el punto P, recorre 5 kilómetros más D, ¿cierto? Recorre todo esto. De A a B son 5 kilómetros. Entonces sería, de aquí hasta acá, sería 5 kilómetros más D, ¿cierto? Eso es lo que va a recorrer el móvil A. Entonces la distancia sería 5 kilómetros más D. Y esto es igual a la velocidad del móvil A, que es 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora. ¿Cierto? Por el tiempo. Bueno, entonces ya tenemos nuestra primera ecuación, que sería esta. Bueno, ahora vamos a hacer esta otra. Entonces, primera ecuación. Y la segunda sería, el coche B parte de acá, ¿cierto? Del punto B hacia el punto P, donde se encuentran los dos vehículos. Y entonces, solamente el recorrido fue de B a P, sería D. Entonces acá quedaría D es igual a la velocidad del coche B, que es de 60 kilómetros por hora, y por el tiempo. O sea, reemplazamos. Y esta sería la segunda ecuación. Segunda ecuación. Bueno, ahora reemplazamos la segunda ecuación en la primera ecuación. Entonces acá lo colocamos. Reemplazo la segunda ecuación en la primera. Entonces copiamos la primera. Y acá donde está la D le vamos a colocar 60 kilómetros por hora por tiempo. Y esto es igual a 80 kilómetros por hora por tiempo. Entonces copié la ecuación 1, así como está, dejando un espacio acá para ahorita introducir ¿cierto? Entonces quedaría 5 kilómetros más la distancia D, que sería 60 kilómetros por hora por tiempo, y esto es igual a 80 kilómetros por hora por tiempo. Bueno, entonces aquí miramos que kilómetros por hora por tiempo, y acá lo mismo, ¿cierto? Tiene la misma parte literal. Observamos que el 80 es mayor que 60, entonces voy a pasar esta expresión hacia el lado derecho, ¿cierto? Para que me quede positivo. Entonces hago lo siguiente: bajamos 5 kilómetros. Entonces acá me quedaría 80 kilómetros por hora por tiempo, y esta expresión que está sumando pasaría aquí a restar, y entonces obtenemos lo siguiente: como tiene la misma parte literal, kilómetros por hora por tiempo, restamos los números, ¿cierto? 80 menos 60. ¿Y cuánto es 80 menos 60? Daría 20. 20 kilómetros por hora por tiempo, ¿cierto? Y acá que bajamos 5 kilómetros. Necesitamos despejar el tiempo, ¿cierto? Entonces, para despejar el tiempo, esta expresión pasaría a dividir. Entonces, de una vez, quedaría 5 kilómetros dividido todo lo que está arriba, 20 kilómetros que está multiplicando, quedaría dividiendo acá. Y esta h que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y esto es igual a t. Acá observen que se nos cancela kilómetros. ¿Y cuánto nos da 5 dividido entre 20? Haciendo la división nos da 0,25. Bueno, pero antes voy a dejarla así. T es igual a 5 sobre 20, ¿cierto? Horas. Estas serían horas. Sí, podemos simplificar, ¿cierto? Quinta de 5 y quinta de 20. Y nos quedaría
Quinta de 5, 1 y quinta de 20, 4. Quedaría un cuarto de hora, ¿cierto? Y ese un cuarto de hora, como ustedes pueden observar, haciendo la división me da 0,25. 0,25 horas. Lo quiero pasar a minutos. Entonces yo sé que una hora, para que me cancele hora, entonces yo coloco aquí en el denominador horas. Una hora equivale a 60 minutos. ¿Cierto? Hacemos una conversión de unidades. Cancelamos horas con horas y me queda minutos. ¿Y cuánto es 0,25 por 60? Eso nos da 15. Quiere decir que el tiempo fue de 15 minutos. 15 minutos. Bueno, aquí como en el ejercicio estamos observando que el tiempo está en horas, ¿cierto? Entonces ya ahorita vamos a manejar tiempo igual a un cuarto de hora. Bueno, seguimos. Dice, ¿dónde y cuándo se producirá el alcance? ¿Cuándo? A los 15 minutos, mejor dicho. Un cuarto de hora. ¿Y dónde? O sea, nos están preguntando la distancia, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar la distancia de A a P y la distancia de B a P. Esas serían las dos distancias. O sea, distancia para el coche A, la vamos a poner así. Distancia, coche A. Entonces sería, ya sabemos la formulita, ¿cierto? X es igual a velocidad del coche A por tiempo, ¿cierto? Y la distancia de acá hasta acá fue 5 kilómetros, ¿cierto? 5 kilómetros más D, y esto es igual a la velocidad que es 80 kilómetros por hora, por el tiempo. Ya sabemos el tiempo que son, como acá hay horas, entonces le vamos a colocar un cuarto de hora por un cuarto de hora. Ustedes observen acá qué horas se cancelan. Entonces seguimos, 5 kilómetros más D es igual a 80 kilómetros, ¿cierto? Dividido entre 4. ¿Cuánto es 80 dividido entre 4? Entonces ahí nos da 20. Cancelamos simplificando, quedaría 20, ¿no? 80 dividido entre 4 da 20. 4 por 0, 0 y 4 por 2, 8. Y quedaría 20 kilómetros. Entonces, acá podemos despejar la D. Y quedaría 20 kilómetros menos 5 kilómetros. Y 20 menos 5 nos daría que la distancia sería 20 menos 5, daría 15, ¿no? Daría acá 15 kilómetros. Bueno, esta es la distancia de este pedacito. Entonces, el coche B avanza 15 kilómetros nomás, ¿cierto? Recorre 15 kilómetros. Y el coche A sería 15 más 5, daría 20. Entonces, la solución sería la siguiente. Acá ya está, había aplicado lo del coche, pero entonces hallé la distancia D, ¿cierto? Entonces, ahora sí, la solución. Coche. El coche A sería 5 kilómetros más D. Y D ya sabemos que son 15 kilómetros. Entonces 5 kilómetros más 15 kilómetros, ¿cierto? 5 más 15 nos daría 20. 20 kilómetros recorre el coche A. ¿Y cuánto recorre el coche B? El coche B solamente recorre una distancia D. Y esa distancia ya la habíamos hallado acá. Quiere decir que fue de 15 kilómetros. Esto fue lo que recorre el coche B.
Bueno, vamos a hacerlo por el otro método. Bueno, vamos con el segundo método. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que el tiempo fue un cuarto de hora y acá tenemos 15 minutos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar esas dos. Un cuarto de hora, que esto equivale también a 15 minutos. Y aquí el coche A, la distancia del coche A fue 20 kilómetros. 5 más D y D vale 15, 5 más 15, 20 kilómetros. Entonces acá 20 kilómetros coche A y el coche B fue 15 kilómetros, ¿cierto? Lo podemos observar ahí. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar cómo queda con el segundo método. Bueno, entonces con el segundo método ya sabemos que los dos vehículos van en el mismo sentido. Se van a tocar, se van a encontrar, mejor dicho, en el punto P, ¿cierto? Ambos salen para este lado derecho, en ese sentido. Bueno, entonces como este vehículo va hacia la derecha y este también, y se van a encontrar acá en este punto P, entonces vamos a mirar qué nos dice el problema. Dos coches están separados una distancia de 5 kilómetros. Entonces ya sabemos que esta distancia es 5 kilómetros, la distancia entre A y B. El primero sale en persecución del otro. Si su velocidad son 80 y 60 kilómetros por hora, ¿no? Entonces primero va 80 kilómetros acá y el otro va a tener una velocidad de 60 kilómetros por hora respectivamente. ¿Dónde y cuándo se producirá el alcance? Bueno, entonces presten atención acá. Esta distancia la vamos a llamar la distancia D, ¿cierto? Ahí para que no vayamos a perder aquí el hilo de esto. Bueno, toda esta distancia de acá, del punto A al punto P, ya saben ustedes que es 5 kilómetros más D, que es lo que recorre el móvil A para llegar al punto P, ¿cierto? Bueno, ya tenemos eso. Bueno, presten atención acá lo que voy a hacer. Voy a deducir una fórmula, ¿cierto? De distancia. Distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a armar acá una ecuación. Si usted deduce la ecuación en sus problemas relacionados a problemas de coches o de móviles, entonces haga esto. La distancia AB, más la distancia BP esto es igual a la distancia A a P, distancia A a P. Bueno, observen que los que tienen la A y la B son estos, ¿cierto? O sea, con la P. Los que tienen la P, mejor dicho, estos dos. Voy a dejarlo en un solo lado, ¿sí? En un solo miembro, se puede decir. Bueno, entonces tenemos distancia AB es igual a la distancia AP menos la distancia BP, ¿cierto? Y aquí esta sería una ecuación. Y ya sabemos que la distancia AB, en este caso, la distancia AB sería 5 kilómetros. La distancia AP, recuerde, distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, como es de A a P, esta A lleva una velocidad A, ¿cierto?
por tiempo, o sea, velocidad por tiempo, menos la distancia BP, que sería esta, y es con el coche B, sería velocidad B por el tiempo. Recuerde la fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo. Ya la aplicamos, ¿cierto? Entonces, reemplacemos. Entonces ya sabemos que acá nos da 5 kilómetros. Esto es igual a velocidad A, que sería 80 kilómetros por hora por tiempo, menos la velocidad B sería 60 kilómetros por hora por tiempo. Observen que tienen la misma parte literal, entonces vamos a restar. A 80 le quitamos 60, daría 20. 5 kilómetros es igual a 20 kilómetros por hora por tiempo. Y estos 20 kilómetros por hora los vamos a pasar aquí a dividir, ¿cierto? Entonces me quedaría 5 kilómetros sobre estos 20 kilómetros que está en la parte de arriba, pasarían acá a dividir, y esta h, pues si yo la pongo aquí, va a quedar multiplicando aquí en la parte de arriba. Entonces de una vez esta h que está dividiendo pasaría aquí a multiplicar y me quedaría así en esta forma. Y como ustedes pueden observar, 5 veinteavos es igual a un cuarto, ¿cierto? Entonces lo vamos a subir un poquito para que lo observen, ¿cierto? Vamos a verlo más o menos por ahí. Entonces acá nos daría que el tiempo es igual a un cuarto de hora, ¿cierto? Y estamos llegando a la respuesta que obtuvimos con el método anterior. Ahora que nos preguntan la distancia del coche A hasta llegar a P y la distancia del coche B hasta llegar a P. Entonces, también utilizamos estas que están acá. Distancia AP sería esta, ¿cierto? La distancia AP es igual a velocidad A por tiempo, ¿cierto? Y la otra sería distancia BP es igual a la velocidad B por tiempo. Y solamente reemplazar y ya queda solucionado el ejercicio. Bueno, vamos a mirar. Entonces la velocidad del móvil A es de 80 kilómetros por hora por el tiempo, y el tiempo fue de un cuarto de hora. Entonces 80 kilómetros, ¿cierto? Ya sabemos que las horas se cancelan, entonces me queda 80 kilómetros dividido entre 4. Entonces 80 dividido entre 4 me da 20. Entonces acá me dio 20 kilómetros. Y en el otro, velocidad del coche B es 60 kilómetros por hora por el tiempo, que es de un cuarto de hora, ¿cierto? Entonces tenemos 60 dividido entre 4 y eso nos da 15 kilómetros. Y estas dos respuestas que tenemos acá son estas mismas. Quiere decir que nos quedó bien. Entonces vamos para el tercer problema. Dos autos salen de dos ciudades A y B, distantes entre sí 150 kilómetros, a las 7 de la mañana, y van uno hacia el otro. El que sale de A va a 8 kilómetros y el que sale de B va a 7 kilómetros. ¿A qué hora se encontrarán y a qué distancia de A y de B? Entonces, como estos vehículos se van a encontrar en un punto P, ¿cierto? Porque acá dice y van uno hacia el otro. Entonces este vehículo va hacia allí y se van a ubicar acá en un punto P. Bueno, ya sabemos que este es el punto A y este es el punto B. Bueno,
Sabemos también las velocidades. Sabemos las velocidades. Velocidad A, 8 kilómetros por hora. Y velocidad de B va a una velocidad de 7 kilómetros por hora también, ¿cierto? Kilómetros por hora. Bueno, ¿qué más dicen? Bueno, dice que la distancia entre A y B es de 150 kilómetros. Vamos a quitar aquí las ayudas. Ya sabemos que los vehículos se van a encontrar en un punto P, ¿cierto? Bueno, entonces la distancia de A a B, esta distancia que ustedes están viendo ahí, va a ser 150 kilómetros. Esta es la distancia de A a B. ¿Listo? Bueno, ¿qué más dice el enunciado acá? Salen a las 7 de la mañana. Ambos salen a las 7 de la mañana y van uno hacia el otro. El que sale de A lleva una velocidad de 8 kilómetros y el que sale de B a una velocidad de 7 kilómetros. ¿A qué hora se encontrarán y a qué distancia? O sea, nos están preguntando la hora de encuentro, ¿cierto? Nos están preguntando el tiempo que llegan acá los dos, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo? ¿Y a qué distancia de A y de B? O sea, nos están preguntando la distancia AP y la distancia BP, ¿cierto? Esta distancia. Entonces acá le vamos a poner, pongámosle distancia AP y distancia BP. B, P. Bueno, yo siempre dejo la P de segunda, ¿sí? Para una cuestión ahí para uno guiarse mejor, para que ustedes también aprendan. Bueno, vamos a llamar, puedo llamar que esto sea D o este, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar que esta sea D, ¿cierto? Entonces, si yo llamo que esta distancia de AP es D, ¿cuánto será la distancia de P a B? Esta distancia. Entonces ya sabemos que toda esta distancia es 150, ¿cierto? 150 kilómetros. Sería todo. Y le quitamos este pedacito. Si le quitamos esto, me queda este pedacito, ¿cierto? La distancia BP. Entonces menos D. Entonces, eso es para que ustedes sepan cómo es que sacamos esas ecuaciones, ¿cierto? O estas expresiones matemáticas, mejor dicho. No sería una ecuación, una expresión matemática. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos piden hallar esto, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo por el primer método, ¿sí? Y después por el segundo. Bueno, el primer método sería así. Entonces, yo llamo auto A, y aquí llamo auto B, ¿cierto? Son dos autos. Recuerden la formulita que está por ahí. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, a ambos le coloco la misma fórmula. Velocidad A por tiempo. Y esta es distancia es igual a velocidad B por tiempo. O sea, estoy reemplazando esta fórmula. Ahora démonos cuenta una cosa. Que la distancia que recorre el auto A es de aquí hasta llegar a P, ¿cierto? Porque es donde se encuentran. Esta distancia sería D, ¿cierto? Entonces esa X la va a cambiar por la D. Entonces D es igual a velocidad A, que sería 8 kilómetros por hora, por tiempo, que no lo sabemos. Entonces ahí nos quedó la primera ecuación. Esta sería la primera ecuación. Ahora vamos para la segunda ecuación con el auto B. En el auto B observamos que el auto B solamente tiene un recorrido
de 150 kilómetros menos D, ¿cierto? Esta distancia pequeñita. Entonces, esta X va a ser 150 kilómetros menos D, y esto es igual a la velocidad del móvil B, ¿cierto? Que sería la velocidad B, sería 7 kilómetros por hora por tiempo. Bueno, ya tenemos la segunda ecuación acá. Esta sería la segunda ecuación. Bueno, vamos a cambiar de marcador. Este marcador ya está, sacó la mano. Cambiamos. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a reemplazar la ecuación 1 aquí, donde está la ecuación 2. Donde está la D, lo voy a poner 8 kilómetros por hora por tiempo. Acá donde está esta D. Entonces, reemplazo en la primera ecuación, pongámosla acá, primera ecuación, reemplazo en la segunda ecuación reemplazo en la segunda ecuación la ecuación 1. ¿Listo? Entonces, quedaría así, 150 kilómetros menos D. Vamos a copiar aquí la D y ahorita lo reemplazamos. Menos D igual a esto, ¿cierto? Dese cuenta que donde está la D la vamos a hacer un pequeño reemplazo. Bueno, entonces la D vale 8 kilómetros por hora por tiempo, entonces quedaría 150 kilómetros menos, ahora sí reemplazamos 8 kilómetros por hora por tiempo, y esto igual a 7 kilómetros por hora por tiempo. Bueno, observemos que este está negativo, ¿cierto? Lo vamos a pasar acá y vamos a despejar el tiempo, ¿cierto? Entonces quedaría 150 kilómetros y esto igual a 7 kilómetros por hora por tiempo más 8 kilómetros por hora por tiempo. Como tienen la misma parte literal, kilómetros por hora por tiempo, kilómetros por hora por tiempo, entonces sumamos 7 más 8. Y 7 más 8 daría 15. Entonces quedaría 15 kilómetros por hora por tiempo. Y acá seguimos bajando 150 kilómetros. Vamos a despejar el tiempo. Este 15 kilómetros por tiempo lo vamos a pasar acá a dividir. Entonces quedaría 150 kilómetros sobre 15 kilómetros. Recuerde que acá abajo quedaría sobre h, ¿cierto? Y esa h quedaría multiplicando en la parte de arriba. Entonces quedaría así. Y 150 dividido entre 15 nos da 10. Cancelando kilómetros, entonces me quedaría que el tiempo sería 10 horas. Este es el tiempo que gastan estos dos móviles para llegar al punto P. ¿Cuánto gasta el móvil A? 10 horas. Y el móvil B también gasta 10 horas para llegar al punto P. Bueno, ahora hacemos lo siguiente. Vamos a hallar las distancias AP y BP, ¿cierto? Entonces vamos a trazar una línea acá y hacemos lo siguiente. Entonces, distancia del auto A, que sería esta, ¿cierto? De la distancia A al punto P, ¿no? Distancia del punto A al punto P, entonces sería entonces, ¿cuál sería esa distancia? Sería la misma D. ¿Y ya la sabemos? Sabemos que D es igual a 8 kilómetros por hora por tiempo. Entonces acá 8 kilómetros por hora por tiempo. Y el tiempo ya lo sabemos, ¿cierto? Sería 10 horas. Y entonces horas se cancelan y me queda 8 por 10 y daría 80. 80 kilómetros.
Recuerde que yo lo reemplacé de una vez acá. 8 kilómetros por tiempo y el tiempo vale 10, ¿cierto? Entonces 8 por 10 da 80. Vamos a hacerle aquí lo mismo. La distancia BP es igual, o sea, esta distancia sería 150 kilómetros menos D. 150 kilómetros menos D. ¿Y cuánto vale la D? La D ya sabemos que vale 80 kilómetros. Entonces quedaría 150 kilómetros menos 80 kilómetros. ¿Y cuánto nos da 150 menos 80? Eso nos da 70. 70 kilómetros. Y estas serían las respuestas que nos están preguntando acá. Bueno, vamos con el segundo método. Entonces ya sabemos que estos dos vehículos se van a encontrar en el punto P. En este punto P. Van, ¿cierto?, en sentidos contrarios. O sea, este va hacia la derecha y este va hacia la izquierda. Entonces se van a encontrar en el punto P. Entonces este es el punto A y este es el punto B. Bueno, entonces ya sabemos que se van a encontrar acá. Entonces vamos a quitar nuestras ayudas y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a leer lo que nos dice ahí el enunciado. La velocidad del móvil A. Entonces vamos leyendo la distancia. Bueno, entre la distancia de A a B es 150. Vamos a poner esa de una vez. 150 kilómetros. Es esta distancia. Recuerden que la vamos a hacer por el segundo método, el más rápido. Ah, y me faltó hallar cuando eran 7. ¿Sí? Bueno, entonces la hacemos aquí ahorita cuando terminemos. Bueno, dice 150 kilómetros. Es la distancia de A a B. Bueno, dos autos salen de dos ciudades A y B distantes entre sí 150 kilómetros. A las 7 de la mañana. Salen a las 7 de la mañana. Vamos a poner aquí. Salen a las 7 de la mañana. Estos dos. ¿Sí? Bueno, y van uno hacia el otro. ¿Sí? Se encuentran en el punto P. El que sale de A va a una velocidad de 8 kilómetros por hora. 8 kilómetros por hora. Y el que sale de B va con una velocidad de 7 kilómetros por hora. ¿A qué hora se encontrarán y a qué distancia de A y de B? ¿Cierto? Entonces nos están pidiendo estas distancias. Vamos a colocar las mismas para que ustedes se guíen. Y aquí ya saben ustedes que este pedacito es igual a 150, que es todo esto, menos D. Este es el pedacito, ¿cierto? Este pedacito vale 150 kilómetros menos D, ¿cierto? Si yo hubiera puesto esta D aquí, pues este también hubiera valido 150 kilómetros menos D y lo resuelvo como se debe resolver. Bueno, entonces presten atención al método. El segundo método es para encontrar una ecuación, ¿cierto? Y la vamos a encontrar acá. Bueno, la distancia AP. Siempre hagan esto. Distancia AP, esta distancia, más la distancia BP, que acá en este caso yo invierto, ¿cierto? BP, y esto es igual a esto, ¿cierto? Y esto es igual a P, la distancia AP. Esta sería la ecuación, ¿cierto? Pero aquí, vamos a ver si hacia un lado voy a colocar, sí, ahí está, la distancia B, acá era AB. Bueno, listo, ya esa es la ecuación, ¿cierto? Ahora, ya saben ustedes que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces la distancia de AP, entonces sería velocidad por tiempo, y esta velocidad sería del vehículo A, velocidad A por tiempo, y acá la velocidad B por tiempo, y esta sí, distancia A a B es esta, 150 kilómetros, 150
kilómetros. Y ahí ya nos quedó una ecuación para resolver el ejercicio. Bueno, entonces la velocidad A, ya me faltó aquí a la, ¿cierto? Es de 8 kilómetros por hora. 8 kilómetros por hora por tiempo. Más la velocidad B sería 7 kilómetros por hora por tiempo. Y esto es igual a 150 kilómetros. Bueno, ya sabemos que estos dos tienen la misma parte literal, kilómetros por hora por tiempo, kilómetros por hora por tiempo, se suman. 7 más 8 daría 15. 15 kilómetros sobre hora, ¿cierto? Por tiempo. Y esto igual a 150 kilómetros. Recuerden que necesitamos despejar el tiempo. Entonces quedaría 150 kilómetros aquí arriba, ¿cierto? Esto mismo lo bajamos. Y ahora estos 15 kilómetros pasarían acá a dividir, ¿cierto? Y estas horas aquí a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da 150 dividido entre 15? Ahí observamos que nos da 10. Daría 10 horas, ¿cierto? Bueno, 10 horas. Y entonces nos piden hallar la distancia AP y la distancia BP. Y acá lo podemos sacar, vean. La distancia AP sería esto, ¿cierto? Entonces vamos a sacarla aquí. Distancia AP es igual a 8 kilómetros por hora por tiempo. Y de una vez ya sabemos que el tiempo son 10 horas. Son 10 horas. Y entonces 8 por 10 nos da 80 kilómetros. Recuerde que horas con horas se cancelan. Entonces la distancia AP es de 80 kilómetros. Y la distancia BP es igual, te bajamos acá, recuerda que este es un porno, velocidad por tiempo. Entonces 7 kilómetros por hora por tiempo. Y el tiempo es 10 horas. Entonces quedaría 7 kilómetros por hora por 10 horas. ¿Cierto? Horas con hora de cancela y me queda 70 kilómetros. Bueno, y estas serían las soluciones que nos estaban pidiendo junto con el tiempo, ¿cierto? Pero acá dice que ambos partieron de 7 a las 7 de la mañana. Entonces, 7 de la mañana, ¿cierto? 7 a.m. más 10 horas. Entonces ahí sería 17 horas, ¿cierto? A las 7 de la mañana más 10 horas sería 17 horas. Este 17 horas lo voy a descomponer así, póngale cuidado. 17, 12 más 5. 12 más 5 da 17. Quiere decir que como son 17 horas, yo lo descompuse así, 12 más 5. Entonces quiere decir que esto sería, estas 17 horas equivale a 5 de la tarde, ¿cierto? Entonces serían las 5 de la tarde. Estos dos vehículos se encontraron a las 5 de la tarde. Y esa misma respuesta la encontramos con el método anterior. 80 kilómetros y 70. Lo encontramos acá, 80, 70 y aquí 10 horas. Solamente que me faltó hacer esto, ¿cierto? Bueno, vamos con el cuarto problema. A las 6 de la mañana sale un auto de A 60 kilómetros. Entonces vamos a hacer esto. Del punto A sale un vehículo hacia el sentido derecho, lo vamos a colocar acá. Eso a las 6 de la mañana, 6 a.m. Sale un auto de A 60 kilómetros. Entonces la velocidad de A es de 60 kilómetros por hora. Y va al encuentro de otro que sale de B. Vamos a ponerlo por aquí. De B. Con una velocidad de 80 kilómetros por hora.
a la misma hora, o sea, a la misma hora, a las 6 de la mañana. 6 AM. Bueno, entonces, estos dos vehículos, dice, salen y van al encuentro. Quiere decir que estos dos vehículos se van a cortar o se van a encontrar en este punto P. ¿Sí? Entonces, para ilustrarlo mejor, entonces acá tenemos el vehículo A y el vehículo B. Si se van a encontrar en el punto P, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es la distancia entre A y B? ¿Cuál es esta distancia? A, B. ¿Sabe cuál es la distancia de A hasta B? Esa es la pregunta que nos hacen. Bueno, ya con todo eso, ya podemos empezar a resolver, ¿cierto? Pero nos faltan las distancias. Vamos a quitar acá un momentico esto. Ya saben ustedes que los vehículos van así en ese mismo sentido. Entonces vamos a llamar que el recorrido del vehículo A hasta P lo voy a llamar, por decir algo, lo voy a llamar D. ¿Sí? Sabemos que de acá hasta acá es una distancia AB, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la llamaríamos? Llamémosla, pues si quieren, le podemos poner que K. Llamémosla K. Para no ponerle mucho otro nombre todo largo. Vamos a llamar K. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? Del punto P hasta B. Entonces sería K menos D, menos este pedazo. Entonces, esto es la distancia que recorre el móvil B. K menos D. Sabiendo que K es la distancia AB, que es esta, ¿cierto? Entonces, le restamos D, que sería AP, y me da este pedacito. Entonces sería K menos D. Bueno, vamos a empezar a resolverlo por el primer método. Y entonces nos queda así. Entonces ya saben ustedes que el auto A, y aquí está el auto B. Bueno, sabemos que tenemos la siguiente fórmula, que X es igual a velocidad por tiempo. X es igual a velocidad por tiempo. Esta velocidad sería el móvil A por tiempo. Y aquí lo mismo, X es igual a velocidad por tiempo. Bueno, ya tenemos nuestras dos ecuaciones, ¿cierto? Y entonces lo único que hacemos es reemplazar mirando la gráfica. Entonces la distancia que recorre el auto A hasta llegar a P es de A a P sería D, ¿cierto? Yo lo llamé D, entonces acá sería D. La velocidad del móvil A es de 60 kilómetros por hora. Entonces sobre hora acá. Vamos a hacerla así para que usted lo analice. Bueno, aquí esta es la primera ecuación. Esta es la primera ecuación. Vamos a sacar la segunda. La distancia del móvil B es del punto B hasta el punto P. Y la distancia es K menos D. K menos D. Y esto es igual a la velocidad del móvil B, que es de 80 kilómetros, que estamos observando acá. 80 kilómetros por hora, o sea, sobre hora acá, por tiempo. Y esta sería la segunda ecuación. Ahí ya tenemos las dos ecuaciones. ¿Sí? Ahora reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2. Reemplazo 1, o sea, la ecuación 1 en la ecuación 2. Y entonces hacemos lo siguiente. K menos D, estoy copiando esto igual a 80 kilómetros, ¿cierto? Por hora por tiempo. La K no la sabemos,
entonces sigue siendo K, menos D, y D es 60 kilómetros, 60 kilómetros sobre hora por tiempo, y esto es igual a 80 kilómetros sobre horas por tiempo, ¿cierto? Bueno, estos dos tienen igual parte literal, kilómetros por hora por tiempo, kilómetros por hora por tiempo. Entonces, vamos a pasar estos 60 kilómetros por hora por tiempo, que está negativo, lo vamos a pasar al miembro derecho con signo cambiado y me queda positivo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces me queda que K es igual a 80 kilómetros por hora por tiempo más 60 kilómetros por hora por tiempo, y aquí haciendo una suma, ¿cierto? Ya sabemos que tienen igual parte literal, y como tienen la misma parte literal se suman. ¿Cuánto es 80 más 60? Entonces 80 más 60 nos da 140, y acá nos quedaría 140 kilómetros por hora por tiempo, y entonces acá deducimos que la K vale 140 kilómetros por hora por tiempo. El tiempo no lo sabemos. Nos toca hallar cuánto dura el carrito de la A a la P, ¿cierto? En horas. Sabemos que partió a las 6, pero no sabemos en qué tiempo llegó acá donde P. Entonces este T no lo sabemos todavía. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos también que se encuentran a las 11 de la mañana. Entonces aquí en el P a las 11 de la mañana se encuentran acá, ¿cierto? Bueno, ya con estos dos datos ya podríamos encontrar el tiempo. Entonces, ustedes saben que de aquí, del punto A, que es un tiempo inicial, y P, que sería un tiempo final, nosotros sabemos que hay una variación del tiempo. Entonces vamos a hacer esto. Variación del tiempo es igual a tiempo final menos tiempo inicial, ¿cierto? Y el tiempo final fue 11 horas, menos el tiempo inicial serían 6 horas, y acá al hacer la resta observamos que nos dio 5 horas, ¿cierto? Esa variación del tiempo fue de 5 horas, o sea, de 6 hasta llegar a 6 de la mañana, llegar a las 11 de la mañana, fueron 5 horas. Estos 5 horas sí es el tiempo que se va a colocar acá. Entonces K es igual a 140 kilómetros por hora por 5 horas. Bueno, y aquí encontramos que K es igual a 140 por 5, nos daría 700. Horas con horas se cancela y me queda kilómetros. Esta K viene siendo la distancia de A a B, de A hasta B, ¿cierto? Que es la misma K. Entonces, la distancia de A a B es igual a K, ¿cierto? Y es igual a 700 kilómetros. Y hasta ahí acabamos el ejercicio. Nos pedían solamente hallar la distancia entre A y B. Vamos con el segundo método. Bueno, vamos con el segundo método. Entonces tenemos el mismo problema. A las 6 de la mañana sale un auto de A 60 km por hora y va al encuentro de otro que sale de B a 80 km por hora a la misma hora. Sabiendo que se encuentran a las 11 de la mañana, ¿cuál es la distancia entre A y B? Entonces tenemos A y B. Estos dos vehículos uno parte en el punto A y el otro en el punto B, y se van a encontrar en un punto P, ¿cierto? Aquí en el punto P se encuentran a las 11 de la mañana. Entonces 11 AM, y ambos salen a las 6 de la mañana. 6 AM, 6 AM. El vehículo A tiene una velocidad de 80. Ya sabemos que los vehículos, uno va hacia el lado derecho, en sentido, ¿cierto? Derecho, y este va en el sentido hacia el lado izquierdo. Se van a encontrar en el punto P. Bueno, entonces la velocidad del vehículo A
Entonces dice acá que son 60 kilómetros por hora. Y aquí la velocidad del vehículo B es de 80 kilómetros por hora. Salen a la misma hora, sabiendo que se encuentran a las 11 de la mañana. ¿Cuál es la distancia entre A y B? Me están preguntando distancia AB. ¿Cuál será? Recuerden que en el método anterior, la distancia AB, nosotros la encontramos y nos dio 700. Aquí observamos que nos dio 700, este mismo problema. Y lo estamos haciendo por otro método. Entonces acá sería 700 kilómetros. Esa sería la respuesta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si por el método que vamos a hacer ahorita, vamos a llegar a la misma. Entonces, ya vamos a quitar aquí nuestras ayudas. Ya sabemos que esta distancia de A a P, yo la había llamado D, ¿cierto? Y toda esta distancia de A a B, yo la llamé K. Vamos a ponerle las mismas. Y aquí, del punto P al punto B, esta distancia sería K menos D. Acá le quito D y me da este pedacito. Entonces, solamente lógica aquí. Bueno, recuerde que para este segundo método vamos a encontrar una ecuación. ¿Cuál será esa ecuación? Entonces, presten atención. La distancia AP, vamos sacándola así, la distancia AP más la distancia BP es igual a esta distancia, ¿cierto? AB. Y aquí lo vamos copiando. Es sencillo de aprender. Bueno, ya sabemos que la distancia AB yo la llamé K. Bueno, la distancia AB, recuerde que todas las distancias, como estamos en un movimiento uniforme, ¿cierto? Entonces, esta distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, velocidad del móvil A por el tiempo, más la velocidad del móvil B por el tiempo. Y esto es igual a la distancia AB. AB, y yo la llamé K. Bueno, entonces K. No sabemos cuánto vale la K, ¿cierto que no? Bueno, ¿qué más nos dan? Nos dan el tiempo inicial y el tiempo final. Recuerde que eso se halla con la variación del tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Como el tiempo inicial fueron 11 horas. Un ejemplo, si acá hubiera sido de 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acá yo no pongo 1, pongo 12 más 1 sería 13 horas, ¿sí? Estamos hablando de horas. Bueno, 11 horas menos 6 horas. Y a 11 le quito 6, quedarían 5 horas. Y este tiempo que aquí encontramos, ¿cierto? Que es la variación del tiempo, es la variación del tiempo de inicio hasta el final. Y fue 5 horas, ¿cierto? Este tiempo es este mismo, ¿cierto? O sea, acá delta t es igual a t, mejor dicho, en este ejercicio. Bueno, entonces la velocidad de la partícula A sería 60 kilómetros por hora. La vamos a colocar así. Kilómetros por hora por tiempo, y el tiempo son 5 horas. Entonces acá 5 horas. Más la velocidad de la partícula B sería 80 kilómetros por hora por también 5 horas acá. Y esto es igual acá. Bueno, ahora sí vamos a multiplicar. ¿Cuánto es 60 por 5? 5 por 0, 0, 5 por 6, 30. Sería 300 kilómetros. Dese cuenta que acá horas con horas se cancelan. Ahora, ¿cuánto es 80 por 5? 5 por 0, 0 y 5 por 8, 40. Sería 400 kilómetros. Al sumar estos dos valores, 300 más 400 me da 700. 700 kilómetros, que es lo que vale K. Entonces K es igual a 700 kilómetros. Como usted puede observar, K
es la distancia AB. Distancia AB, ¿cierto? Es igual a 700 kilómetros. Y encontramos que nos dio la misma solución. Vamos con el quinto problema. Dos autos salen a la misma hora de dos ciudades A y B, distantes 320 kilómetros, y van al encuentro. La palabra van al encuentro quiere decir que se van a encontrar en un punto P, ¿cierto? De A y B, ¿cierto? A y B se van a encontrar por acá, en un punto P. Y van al encuentro, se encuentran en el punto P. Se encuentran a la 1 de la tarde, ¿cierto? Esta 1 quiere decir 12 más 1 sería 13. O sea, se encuentran a las 13 horas. ¿Listo? 13 horas. En un punto que dista 120 kilómetros de A. Entonces ya nos dieron esta partecita, ¿cierto? 120 kilómetros de A. Entonces 120 kilómetros acá. Bueno, ¿qué más nos dicen? ¿A qué hora salieron sabiendo que el de A iba a 30 kilómetros por hora? ¿Cierto? Entonces este iba a 30 kilómetros por hora. Y el de B a 50 kilómetros por hora. Bueno, vamos a seguir aquí llenando esto. La distancia entre A y B es de 320 kilómetros. Entonces, de aquí hasta acá, 320. Todo este pedazo, 320. ¿Cuánto vale la distancia PB o BP? Que es la misma, ¿cierto? Sería 320 kilómetros menos 120. ¿Cuánto será eso? Bueno, entonces vamos a solucionarlo por el primer método. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya saben ustedes que la variación del tiempo es tiempo final menos tiempo inicial, ¿cierto? Y esto yo lo puedo pasar a la siguiente forma. Como no me dan el tiempo inicial, no sabemos a qué hora empezaron los vehículos, ¿cierto?, a moverse. No sabemos el tiempo inicial, ¿cierto? Pero sí sabemos el tiempo final. También nos faltaría hallar cuánto duró este vehículo A hasta P, que es el mismo de B a P. Eso nos falta, entonces tenemos dos incógnitas acá. Ahorita, cuando estemos resolviendo y encontremos delta T, que sería el tiempo cuando llegan acá, entonces ahí reemplazamos en esta fórmula. Bueno, vamos a mirar qué hacemos. Tenemos dos autos, el auto A y el auto B. Ya sabemos que debemos utilizar esta fórmula, ¿cierto? Entonces vamos a utilizarla. Entonces dice acá que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces distancia es igual a velocidad por tiempo, la velocidad del móvil A. Y ahora distancia es igual a velocidad del móvil B por tiempo. Bueno, reemplazamos. La distancia del móvil A hasta P fue 120 kilómetros. Acá nos lo dieron, 120 kilómetros. La velocidad de A es de 30 kilómetros. 30 kilómetros por hora. El tiempo no lo sabemos, ¿cierto que no? Entonces quedó así. Esta es la primera ecuación. Ahora vamos a hallar la otra ecuación. La distancia X del vehículo B fue 320 menos 120. Y ahorita hacemos la resta. 320 kilómetros menos 120 kilómetros. Y eso es igual a velocidad B, que es 50 kilómetros. 50 kilómetros por hora. Por el tiempo. Tampoco sabemos el tiempo. Bueno,
Esta sería la segunda ecuación. Bueno, pero entonces, ¿cuánto vale 320 menos 120? Nos da 200, ¿cierto? Lo vamos a colocarlo más simple, más reducido. Entonces acá nos quedó así en esta forma, más sencillito. Bueno, tenemos la misma incógnita acá y acá, lo mismo, ¿cierto? Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Acá podemos, como solamente tenemos una incógnita, podemos seguirle, ¿cierto? Acá podemos seguirle porque solamente tenemos una incógnita y acá también igual, lo mismo. Entonces de una vez, 120 kilómetros. ¿Cierto? Estos 30 kilómetros por hora pasan aquí a dividir. Entonces 30 acá, 30 kilómetros. Note que estas horas están dividiendo acá, pasarían a multiplicar a 120 kilómetros. Entonces entonces si quiere lo dejamos así. ¿Y cuánto es 120 dividido entre 30? 120 dividido entre 30 nos da 4 horas. Kilómetros que en kilómetros se cancelan y me queda 4 horas. Entonces el tiempo fue 4 horas. Hagámosle lo mismo a este. Sería 200 kilómetros sobre 50 kilómetros. Y esta hora que están dividiendo pasarían a multiplicar. Y esto igual a t. Y 200 dividido entre 50 nos da también 4 horas. Quiere decir que el tiempo fue 4 horas. Bueno, ya sabemos que estas 4 horas viene siendo delta t, que es la variación del tiempo hasta llegar acá, ¿cierto? Son 4 horas. ¿Cuánto gastó del punto A hasta el punto P? 4 horas. Entonces, 4 horas empezamos a reemplazar. Es igual al tiempo final, que sería 13 horas. Menos T sub 0, que nos están pidiendo el T sub 0. Entonces acá sería, pasamos T sub 0 hacia allí, hacia el lado izquierdo. Bajamos el 13 horas. Este 4 horas que está sumando aquí, pasaría aquí a restar. Y hacemos esa resta. 13 menos 4. Y eso nos da 9 horas. 9 horas. Y esas 9 horas sería las 9 de la mañana. Entonces, estos dos vehículos partieron a las 9 de la mañana y se encontraron a la 1 de la tarde. Bueno, vamos con el segundo método. Dos autos salen a la misma hora de dos ciudades A y B, ¿cierto? Distantes 320 kilómetros y van al encuentro, o sea, se van a encontrar en un punto P. Ese punto P está ubicado entre A y B, porque van al encuentro. Bueno, entonces salen a la misma hora. La distancia de A hasta B es de 320 kilómetros. Bueno, se encuentran a la 1 de la tarde. Sabemos muy bien que la 1 de la tarde sería 12 más 1, daría 13 horas. Bueno, en un punto que dista 120 kilómetros de A, o sea, de A a P serían 120 kilómetros, ¿cierto? Bueno, seguimos. La distancia de P a B sería estos 320 kilómetros, ¿cierto? Menos 120. ¿Sí? Si usted quiere, de una vez 320 menos 120 nos daría 200 kilómetros acá. Sería de una vez 200 kilómetros. ¿Sí? Bueno, ahora sí,
Vamos a ver qué más dice. ¿A qué hora salieron? Sabiendo que el de A iba a 30 kilómetros. 30 kilómetros por hora. Y el otro iba a 50 kilómetros por hora. O sea, nos piden a qué hora arrancaron los dos vehículos. ¿Sí? Entonces nos están pidiendo el tiempo inicial. Tiempo inicial, a qué horas arrancaron los dos vehículos. Bueno, entonces, vamos a sacar la ecuación. Ya sabemos que la respuesta que nos dio este mismo ejercicio con el método anterior fue los siguientes. Tiempo inicial 9 de la mañana. Vamos a copiarlo acá. 9 de la mañana. Y el tiempo o delta T sería 4 horas. Mejor dicho, delta T 4 horas. Bueno, entonces vamos a mirar si por este método también llegamos a la misma respuesta. Bueno, la ecuación sería distancia AP más la distancia P a B. Entonces yo lo coloco así al revés. BP. Y esto igual a la distancia AB. ¿Listo? Entonces empezamos a mirar esta formulita que dice que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces sabemos que la velocidad del primero sería velocidad A por tiempo, más la velocidad B por tiempo. Y esto es igual a la distancia AB. Y la distancia de A a B es 320 kilómetros. Entonces lo copiamos acá. La velocidad A es 30 kilómetros. 30 kilómetros por hora. Por tiempo. El tiempo no lo sabemos todavía, ¿cierto? Entonces ahorita nos toca hallarlo. Velocidad B sería 50 kilómetros por hora, por tiempo. Y este es igual a 320 kilómetros. 30 más 50 me daría 80 kilómetros por hora por tiempo. Y esto es igual a 320 kilómetros. Aquí el tiempo nos daría 320 kilómetros sobre 80 kilómetros. Aquí pasa a dividir. Y esta H, que es de hora, está dividiendo, pasaría a multiplicar, ¿cierto? Entonces quedaría así. ¿Cuánto nos da 320 dividido entre 80? Eso nos da 4 horas. Nos da 4. Kilómetros se cancelan y me queda horas. Quiere decir que el tiempo transcurrido del tiempo inicial hasta P, ¿sí?, fueron 4 horas. Entonces utilizamos la siguiente fórmula. Delta T es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Y delta T serían 4 horas. El tiempo final fue 13 horas. No miramos 1 de la tarde, sino en horas. 13 horas. 13 horas. Menos el tiempo inicial, no lo sabemos. Entonces hacemos lo siguiente. Este menos T sub 0 lo vamos a... Ese menos T sub 0 lo vamos a pasar al lado izquierdo, ¿cierto? Con signo cambiante me queda T sub 0 igual a 13 horas, ¿cierto? Menos 4 horas. ¿Y cuánto nos da 13 menos 4? Nos da 9. O sea, el tiempo inicial es de 9 horas. Que traducido a esta forma o sea, PM, AM, sería 9 de la mañana. O sea, los dos vehículos partieron a las 9 de la mañana. Y encontramos que nos dio la misma solución con el anterior método. Bueno, vamos con el sexto problema. Dos trenes parten de una misma estación. Uno a 50 km por hora y el otro a 72 km por hora. ¿A qué distancia se encontrarán uno de otro al cabo de 120 minutos? A, si marchan en el mismo sentido, y B, si marchan en sentidos opuestos. Entonces, la primera condición que nos dan es que los dos trenes parten, están en este punto, ¿cierto? Y van en el mismo sentido. La otra es que
cada uno parte en la misma, del mismo punto, pero uno sale hacia allí y el otro sale hacia este lado, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir esto en dos partes. Bueno, entonces, para esta primera situación, tenemos, dice, dos trenes parten de una misma estación, ¿cierto? Entonces, como usted puede notar, como parten de una misma estación, ¿cierto? Hay uno que va más rápido que el otro. Entonces, ¿a qué distancia se encontrarán uno de otro al cabo de 120 minutos? Entonces, para cada uno de ellos, le vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, pongámosle para el primer tren. Y para el segundo tren. Segundo tren. Bueno, para el primer tren, utilizando esta fórmula, X es igual a velocidad, pongámosle, para el primer tren, pongámosle V sub A, por tiempo, ¿cierto? Sabemos muy bien que 120 minutos, entonces vamos a hacer esto, el tiempo es 120 minutos, vamos a pasarlo a horas. Sabemos muy bien que una hora contiene 60 minutos, ¿cierto? Una hora tiene 60 minutos, entonces cancelamos minutos con minutos y me queda 120 dividido entre 60. ¿Cuánto es 120 dividido entre 60? Nos daría 2, ¿cierto? Y como cancelamos minutos con minutos me queda 2 horas, ese es el tiempo, son 2 horas. Entonces, reemplazando, el primer tren va a 50 kilómetros por hora, por el tiempo que son 2 horas. Como usted puede observar, aquí daría 50 por 2, daría 100 kilómetros. Gastaría el primer tren. El segundo tren, utilizando la misma fórmula, X igual a V sub B por tiempo. Entonces, velocidad B sería 72 kilómetros por hora por el tiempo, que en este caso serían 2 horas. Entonces 72 por 2, ya saben ustedes que 72 por 2 nos da 144. Cancelamos horas con hora y me queda kilómetros, ¿cierto? Bueno, entonces mientras el primer tren en 2 horas está a 100 kilómetros, entonces suponiendo que aquí vaya, estos son 100 kilómetros, este sería para el primer tren, ¿cierto? Que va con una velocidad V sub A. Y para el otro tren iría a 144 kilómetros, más para allá, ¿cierto? Entonces, esta sería para el otro tren. Como ustedes pueden observar, acá dice a qué distancia se encontrarán uno del otro al cabo de 120 minutos. Entonces lo que nos están pidiendo es hallar esta distancia. Para hallar esta distancia, restamos. Entonces a 144 le quitamos 100. Hacemos una resta, ¿no? Entonces al hacer la resta, 144 kilómetros, le restamos 100 kilómetros y eso nos da 44 kilómetros. Entonces, eso es la distancia que se encuentran, ¿cierto? Al cabo de 2 horas. 44 kilómetros. Bueno, vamos a hacer el otro, el que sigue. Bueno, dice acá, si marchan en sentido opuesto, ¿sí? Entonces, como arrancaron en este punto, ¿cierto? Uno arrancó hacia allá y el otro hacia este lado. Vamos a llamar que este sea B sub A y este sea B sub B. Entonces, en 2 horas, vamos a mirar qué distancia de aquí hasta acá. Esta distancia nos toca investigar, ¿cierto? Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Bueno, ¿ustedes saben por qué acá hice una resta?
porque esta distancia de acá hasta acá le restamos esto y me queda este pedazo. Es como decir 144, ¿cierto? De acá hasta acá son 144 kilómetros, que sería este. Es que acá no lo podemos observar. Bueno, vamos a subirlo acá un poquito. Bueno, entonces de este punto a este punto hay 144, que fue la velocidad B, que nos dio 144 kilómetros, ¿cierto? Todo esto es 144. Y le restamos lo del primer tren, que fueron 100. Entonces nos da 44 kilómetros acá, ¿cierto? Que era lo que nos estaban pidiendo. Aquí en este nos toca antes sumar. Nos toca sumar esta distancia más esta otra, y esa, al sumarlo, nos da aquí un valor, y ese es el valor que nos están pidiendo acá. Bueno, entonces B sub A. Entonces, primer tren. Para el primer tren, X es igual a B sub A por tiempo. X es igual, entonces ya sabemos que es 50 kilómetros, o sea, esto es lo mismo, por 2 horas, y esto nos da 100, ¿cierto? Segundo tren. Entonces, X es igual a B sub B por tiempo. Ya saben ustedes, da 72 kilómetros por hora por tiempo, que es de 2 horas. Y eso nos dio 144 kilómetros. Aquí, para hallar esta distancia de acá hasta acá, ¿cierto? ¿Qué distancia hay entre esos dos? Solamente sumar estos dos valores, este valor y este. Entonces, hacemos una suma. Entonces, al hacer la suma, me quedaría de la siguiente forma: 100 kilómetros más 144 kilómetros. Y entonces nos daría 244 kilómetros. Y esa sería la respuesta. Vamos para el último problema. Dos automóviles A y B se desplazan en una misma carretera, tal como lo ilustra este gráfico. A. Describe el movimiento de cada cuerpo. B. Calcula la velocidad de cada uno. C. Encuentra el espacio recorrido por cada móvil en 2 horas. Ya que están 2 horas. Bueno, listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Para describir, ya sabemos que esta recta verde es el móvil A. Ya le había puesto aquí la A también, vean. Pues espere, porque no la están viendo. Bueno, como ustedes pueden observar, para describir este movimiento de estos dos móviles, observamos que esta recta verde es del móvil A, y el móvil A parte de un punto, ¿cierto? Un punto que tiene como referencia 0, ¿cierto? Y observamos que el otro móvil que está en línea azul, que es B, ¿cierto? El móvil B parte a una distancia de A 50 kilómetros, ¿sí? Para ilustrarlo de otra forma, tenemos el punto A y por acá tenemos el punto B, y entre esos dos hay una distancia de 50 kilómetros, que es lo que nos muestra aquí el dibujo. Y estos dos vehículos se encuentran en 2 horas, se encuentran a una distancia de 100 kilómetros. Entonces, si nosotros trazamos aquí la línea, en este punto P, que sería 100, ¿cierto? De acá hasta acá sería 100 kilómetros. Entonces, ¿cuánto sería B a P? Pues sería 50. 50 más 50 nos daría 100, ¿cierto? Entonces, acá lo estamos ilustrando, que un vehículo que parte del punto A y otro que parte del punto B se van a encontrar en este punto P, ¿cierto? La distancia de AP es 100 kilómetros y la distancia de B a P sería 50 kilómetros, que es lo que estamos viendo acá. También observamos que el vehículo A y el vehículo B parten al mismo tiempo, ¿sí? Por decir algo, ambos partieron a las 3 de la mañana, entonces ambos parten a esa misma hora. Bueno,
se encuentran en un punto, y ese punto ya sabemos que fue, se encontraron en 2 horas a 100 kilómetros. Bueno, eso es describir el movimiento. Como son líneas, ¿cierto? Y esa línea, al hallarle la pendiente, nos da la velocidad. Entonces, ya describimos el movimiento. Es un movimiento uniforme. MU. También se puede llamar movimiento rectilíneo uniforme. MRU. Bueno, calcula la velocidad de cada uno. Entonces, ya saben ustedes que es utilizando esta fórmula. Entonces, ya describimos en el primero, la A, ya describimos lo que pasó, ¿cierto? Ahora en el B, esta sería la A. En el B dice calcula la velocidad de cada uno. Entonces yo tengo X igual a velocidad por tiempo. Despejando la velocidad me queda X sobre tiempo igual a V, ¿cierto? A velocidad. Por tanto, velocidad es igual a X sobre tiempo. Entonces, ¿qué velocidad lleva el móvil A? Entonces, observemos lo siguiente. La distancia recorrida sería, de aquí hasta acá, sería 100 kilómetros, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá 100. Y el tiempo, 2 horas. Entonces 100 dividido entre 2 daría 50. Eso sería 50 kilómetros. Recuerden que estos 100 son 100 kilómetros y estos son horas. 50 kilómetros por hora sería la velocidad del móvil A. Bueno, ahora la velocidad del móvil B, ¿cierto? Recuerden que nosotros también lo podemos utilizar esta, como acá hay una diferencia de distancia, ¿cierto? Podemos utilizar esto. Ya sabemos que la variación del tiempo es 2 horas. Bueno, entonces X final sería 100. Y X inicial sería 50. Entonces, para que ustedes se vayan guiando, ¿cierto? Y la variación del tiempo fue 2 horas. Entonces, arriba me quedaría 50 kilómetros sobre 2. Y 50 dividido entre 2 daría 25 kilómetros por hora. Entonces, ahí encontramos la velocidad de las dos partículas, de los dos móviles. Uno va a 50 kilómetros por hora y el otro a 25 kilómetros por hora. Ahora la C nos dice, encuentre el espacio recorrido por cada móvil en 2 horas. Bueno, aquí ya lo encontramos, ¿cierto? En la gráfica. Pero lo vamos a hacer acá, la C. El móvil A fueron 100 kilómetros y el móvil B 50, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Vamos a hallarle el de la A. Entonces, velocidad de A, ya sabemos que son 50 kilómetros por hora por el tiempo, que fueron 2 horas. Y acá observamos que 50 por 2 me daría 100. 100 kilómetros. Ah, pero ahora se cancela, entonces 100 kilómetros. Ya, listo. Esta es la distancia del móvil A. Ahora vamos a hallar lo mismo para la B. X es igual a B sub B por tiempo. B sub B tiene una velocidad de 25 kilómetros por hora. Por el tiempo que son 2 horas. ¿Cierto? Entonces 25 por 2 da 50 kilómetros. Y ahí ya encontramos las dos soluciones. ¿Listo? El móvil A 100 kilómetros y el móvil B 50 kilómetros. Y aquí ya lo habíamos encontrado. De A a P son 100 kilómetros para A. Y para B serían 50. Y ya lo encontramos. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Bueno, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Vamos a seguir con otro video.
Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Mi nombre es Flores. Mi nombre es Chile Castro. Y nos gustan las las matemáticas.